Aquí está. Eso. Bueno, en primer lugar, eh, la base para la monografía, como yo la visualizo, debe ser el trabajo de Hans Kuhn. ¿Por qué? Porque ahí hay un orden, hay una sistematización de pensamiento que no vamos a encontrar en los otros textos. Entonces, cuando se trata de fechas, se trata de eventos importantes, etc. De hecho, Hans Kuhn tiene una lista de fechas al inicio del capítulo. Esa lista de fechas es muy importante para poder uno ordenarse en tiempo, en el tiempo. Tal vez en este sentido tendríamos que decir que el tiempo de Lutero es un eje porque está en una situación también de época muy fuerte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que Colón tropieza con este continente sin saber exactamente con qué está tropezando. Y hay una frase muy interesante de Hernán Cortés, que le escribe al rey diciéndole, porque no sé cómo describir lo que veo, no puedo decírselo, ¿verdad? Al no tener las palabras para lo que estaba viendo, toda la magnitud de la selva, así como las construcciones y la arquitectura y la cultura, él no tenía palabras para poder explicarlas y decírselas al rey. Eso significa una cosa muy importante para nosotros, y es que la capacidad de, vincularnos entre estas dos culturas fue mínima, fue mínima. Y obviamente los horizontes de vida eran muy distintos. No se puede considerar a Cristóbal Colón una persona de fe, ¿verdad? Eso también es muy importante. Aquí tengo a Jamie, pero ¿qué pasó? Ahí está. Sí, entonces no es que venía una embajada cristiana a América, no, venía un grupo de gente que estaba con otras condiciones y otros horizontes. Y la crisis económica en España por la inversión en destruir a los moros era una cuestión que se sentía, pero se sentía y se expandía por todo el mundo, ¿cómo se llama? Mediterráneo y europeo. Entonces tenemos una situación de época ahí. Es antes del conocimiento de América y después del conocimiento de América. Los últimos 10 años del siglo XV hicieron un cambio radical. Para quien se pregunte y diga, ¿hay algún ejemplo de otro tipo de relación entre pueblos, verdad, que permita la no invasión? Sí hay, del mismo siglo XV. La flota china de Hensei, que es la flota del tesoro. La flota del tesoro China, perdón, salió de uno de los puertos, supongo que del Río Amarillo, a inicios del siglo XV, y empezó a bordear todo el mar Pacífico hasta llegar al mar Índico.
tocó Vietnam, tocó Filipinas, tocó Tailandia, Borneo, India, Irán, Arabia, y llegó hasta Mozambique, en África. ¿Cuánta destrucción generaron? Solo hubo una pequeña guerra con una isla que atacó a los marineros chinos que desembarcaron en ella. Eso fue todo. Para que tengan una idea, el tamaño de una carabela era 15 veces menor al tamaño de uno de los barcos de este Gense. Gense era musulmán. Ve qué curioso. Pero en esa época, él era un eunuco, ¿verdad? Él no podía procrear y se dedicó a construir esta enorme flota para entender el mundo que lo rodeaba y poder desarrollar el comercio. Entonces, hasta el día de hoy, hay una comunidad china en Mozambique que inició en el siglo XV. La proporción militar que llevaban los chinos era de 30,000 entre soldados, marineros, cocineros, médicos, escribas, etc. Eso fue lo que viajaba en ese grupo de barcos. 30,000 personas. Curiosamente, la inteligencia de este hombre, Hetze, evitó cualquier derramamiento de sangre y cualquier imposición. Obviamente hubo una negociación donde se traían cosas de los países a China y de China a los países, ¿verdad? Eso fue el juego. ¿Por qué yo digo esto? Porque también los europeos mostraron una cierta cultura militarista que no mostraron los chinos, siendo superiores militarmente un montón de veces a los europeos. Entonces, los chinos dejaron colonias pequeñitas de chinos y embajadas en todo el Índico. Se dice, curiosamente, que la capacidad de los sacerdotes Shaolin de pelear, ustedes conocen, ¿verdad? Esa frase, los sacerdotes Shaolin, es un grupo, sacerdotes budistas que se desarrollan como, bueno, no militarmente, pero sí en sus capacidades de lucha cuerpo a cuerpo. Estos sacerdotes fueron entrenados originalmente por un hindú. Entonces, como podemos ver, la afluencia y el tránsito de personas posteriores a la era mongola, ¿verdad? Porque los mongoles sí fueron de otra forma. Gengis Khan hizo cosas bastante brutales, pero bueno, eso es otro cuento. Ya en esa época, esta gente vio en el comercio y el intercambio de conocimiento la mejor inversión que pudieron hacer. Mientras que los europeos, tanto portugueses como españoles y después ingleses, franceses, holandeses, etcétera, mostraron una visión muy diferente de lo que era la relación con pueblos de América Latina y sobre todo de África, ¿verdad? Ahí hay dos visiones. Y Lutero surge con esta visión expansionista, ¿verdad? Pero también surge en un momento, y ahí es donde está la historia de la Reforma, dándonos una serie de insumos, donde hay una fractura estructural en la forma de vida europea. Voy a decir así, aunque en ese momento no existía Europa como tal, pero por lo menos en los estados que hoy conforman Europa. Esta crisis de la reforma o la historia de la reforma nos ayuda a entender
cuál era la situación geopolítica de ese momento. Y un texto titulado La peste negra, perdonen ustedes, pero así se llamó este libro, no tiene por qué ser así. Este texto nos comenta lo que fue una de las plagas, de las infecciones más brutales que hubo en un lapso de 300 años en esto que llamamos Europa. Se supone que desde que empezó ese mal hasta que terminó, 1 de cada 3 personas de todo lo que conocemos como Europa murió. Vamos a ponerlo así. Si fueron 10 millones de europeos en ese momento, cuando terminó esto, 3,5 millones habían muerto. O sea, había poca población, poca producción, un terror ineludible a todo lo oscuro, ¿verdad? Porque no se entendía cómo es que funcionaba el contagio. Entonces, se desarrollaron, ¿cómo decir?, cultos alternativos. Por ejemplo, se desarrolló toda una cultura de intermediarios. Entonces, si vos querías influir en Jesús, le pedías a la Virgen. Y si querías influir en la Virgen, le pedías a Santana, que era la madre de la Virgen. Y si querías influir en Santana, le pedías a la abuelita de la Virgen, ¿verdad? Eso fue muy, muy tétrico, porque la gente moría, no importa la clase social, ¿verdad? En medio de todo ese desastre, los grandes monasterios, como se puede ver en la película, ¿cómo se llama? El nombre de la rosa, también tenían sus vicios, ¿verdad? El poder muchas veces nubla la visión espiritual. Por eso en la tradición católica el voto de pobreza es tan importante. Curiosamente, se ampara un poco en la visión budista de despojarse de todo. ¿Por qué? Porque entre más cosas tenga usted, más tiene que defenderlas. Y yo recuerdo un pasaje de San Francisco de Asís, en donde uno de sus seguidores le decía, déjame tener este Nuevo Testamento. Y San Francisco le responde, no, porque cuando alguien venga y te lo pida, vos vas a tener el poder de decirle que sí o que no. ¿Verdad? Y por eso los franciscanos y las clarisas tienen esta marca de ser los frailes menores. No es porque sean menos, es que ese es el voto propio de los y las franciscanas. También es muy importante que en la época de Francisco surge una línea de varones y una línea de mujeres con una visión semejante. Eso es en el 1200, por ahí, eso es en el siglo XIII, ¿verdad? Pero eventualmente también los franciscanos, ya para el siglo XV y XVI, ya habían perdido su norte en muchos casos. Hubo también en este inicio de milenio lo que se llamó la reforma de Cluny. Cluny es una abadía. Voy a buscar aquí para darles todos los datos. Cluny. Eh, esta gente logró
una reorganización y un movimiento espiritual antes del milenio que se prolongó y que desarrolló junto con los benedictinos una estructura mucho más productiva de las abadías. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Es decir, las abadías como centros de producción de riqueza, ¿verdad? Entonces tendríamos todo este mundo de situaciones. ¿Qué les puedo decir? Esto es solo una pequeña, un pequeño esbozo, pero en medio de las tensiones políticas entre el norte de Europa y el sur es católico. Italia, el sur de Francia, España, ¿qué más? Parte de Bélgica, ya Grecia y Turquía, desde el punto de vista cristiano, son ortodoxos y musulmanes, pero son cristianos ortodoxos que van a subir hasta la Rusia de hoy. En Rusia, la religión dominante cristiana es la ortodoxa, no es la católica ni la protestante, es la ortodoxa. Entonces, tenemos un mapa en donde se va desquebrajando toda la estructura integrada que había del cristianismo que se sustentaba en Roma. Eso no era nuevo, eso empezó desde el siglo V, VI, ¿verdad? Con Agustín. Ahí se empieza a ver cómo las hordas del norte empiezan a bajar y a destruir Roma. Pero después van a tener la cristiandad ortodoxa, católica y todavía protestante no, van a tener que vérselas con Atila el Uno, que despedazaron hasta Constantinopla y creo que llegaron hasta Roma, y el caso de Gengis Khan, que tocó las puertas de Constantinopla. Si vean el tamaño del imperio de Gengis Khan, estamos hablando de unos 11 o 12 mil kilómetros de largo. Entonces, tenemos una iglesia doblegada por el poder. Muchos papas no fueron papas por vocación espiritual, sino militar. ¿Verdad? El famoso papa que acompañó a el desarrollo de la Capilla Sixtina, y a Buonarroti, a Miguel Ángel, era un militar, no era por decirlo así, un sacerdote. Pero como sea, el tema es que estamos hablando de un momento crítico. Y Lutero fue como el eje de la bisagra. Antes de Lutero no había bisagra, pero después de Lutero hubo una bisagra y se pudieron hacer dos partes. La reforma de Lutero, no estoy muy seguro que se haya pensado como una reforma de la Iglesia Católica. Fue una reforma del norte alemán, con una visión radicalmente opuesta al sur católico. ¿Por qué? Porque en el proceso la noción de comunidad es feudal en el sur. Es decir, las abadías son centros de producción feudales. Requieren a la colectividad para desarrollarse. El caso de las ciudades protestantes, no.
Ahí surge por primera vez en la historia el concepto de individuo. Ahora es el individuo con Dios, no la iglesia, no la colectividad, no la comunidad de fe con Dios. No se requiere ya un mediador físico para llevar a los fieles hasta Dios. Eso se elimina y surge la noción del sacerdocio universal. La sacramentalidad se pierde y se empieza a hablar, pues sí, los luteranos hasta el día de hoy tienen una misa, la misa luterana, pero aunque tengan las mismas partes de la misa católica, el significado de los signos es otro. Digamos, nunca hay transubstanciación, ¿verdad? Cuando el sacerdote levanta la hostia, dice, este es mi cuerpo que ha sido partido, ¿verdad? Ustedes han visto, y la parte. Ese es el momento en que ese pan deja de ser pan. En caso de los luteranos, nunca deja de ser pan, siempre será pan. Y nos recuerda el cuerpo de Cristo. Pero el recuerdo es una cosa y el sacramento es otra. Se asume que en el proceso de sacramentalización del pan y el vino, o del bautismo, o de cualquier otro sacramento, hay en medio del tejido social un tejido espiritual que es inviolable. Por eso, digamos, en el bautismo, las personas que juegan como padrinos, no sé si todavía son las mismas palabras, pero tienen que renunciar a Satanás en nombre del ahijado o la ahijada, ¿verdad? Porque hay una realización del acto. No es una, digamos, no es un símbolo de transformación, hay una realización concreta de la ruptura con Satanás en el acto. Entonces, perdón. Entonces, parte de esta crisis aparece en un texto que se llama Historia de la Reforma, que ya lo voy a abrir. La Historia de la Reforma, que es escrita por Thomas M. Lindsay, ¿verdad? Este Thomas hace un esquemita sobre la situación política, su visión del papado, que no es muy, por eso no se va a leer, ¿verdad? Después habla del Renacimiento, pero lo que a mí me llamó la atención fue a partir de la página 65, por la descripción de las condiciones sociales y la vida religiosa popular y la familia durante las décadas que precedieron a la Reforma. Yo puse ahí, este es muy buen capítulo porque nos muestra un poco todo este basamento espiritual en el que entra la Reforma. No es una cuestión de ideas, es una cuestión de desesperación. ¿Me entienden? Porque si nosotros tuviéramos que ir 4 veces al mes hasta Cartago para que la Virgen conceda nuestras necesidades, ¿cuántas personas de ustedes podrían hacerlo? Es decir, la menor cantidad. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si yo le digo a las personas, ya no hay que hacer eso? Está usted frente a Dios. Dígale directamente. La discusión sobre María no es un tema importante en realidad en la teología de Lutero.
pero es un tema importante en una visión estratificada de mediadores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas ofrendas tiene que dar una persona para llegar a mover el corazón de Dios? Hoy la experiencia católica y protestante no se diferencia en este punto. Todas las personas saben, hoy por hoy, católicas y protestantes, que las puertas del Señor, Dios Todopoderoso, están abiertas para uno. ¿Verdad, Julie? Es así, pero no era así en mi tiempo de niño. En mi tiempo de niño todavía existía esa sensación de pedirle a uno para que le diera el otro, de mover estructuralmente el corazón de Dios a través de otros medios. Entonces, ahí teníamos, bueno, a San Antonio, para las personas que no se han casado, ¿verdad? Yo no me sé todos porque ya se me olvidaron, pero a San Isidro cuando hay sequía, ¿verdad? A San Francisco para que nos ayude con la bondad y los animales y todo eso, y así sucesivamente. Yo nací antes bueno, así, estaban llamando al Consejo Vaticano II cuando yo nací. Entonces, de una manera u otra, a mí me tocó ver en el 67, 68, las primeras Biblias Dios habla hoy, porque antes de eso, yo oía la misa en latín. Yo hice mi primera comunión en latín, ¿verdad? El otro mundo. Es un mundo que para la mayoría de ustedes no va a poder entender porque no lo vivieron. Pero la muerte, la experiencia de la muerte era algo muy duro para uno. Era una desolación ver que un familiar moría. Hoy es duro, pero ya hoy tenemos otras herramientas. Ahora, imagínense lo que es yo, padre de familia, que tengo un terrenito, ¿verdad? Y tengo 10 hijos y mi esposa está bien. Y de pronto uno de mis hijos llega con unas manchas negras en la piel y ver que en un lapso de un mes perdí 7 hijos de mis 10 hijos y a la señora. Es decir, imagínense lo que eso puede representar. Es que no hay forma de explicarlo. Ese es el mundo de la reforma. Y ese es el mundo todavía que a mí me tocó vivir hasta los 7, 8 años. Un mundo de mucha oscuridad, donde el alumbrado de la calle apenas daba para pararse ahí y ver un poquito. Todo era oscuro. La gente se enfermaba y moría de un momento a otro. No habían vacunas disponibles del todo. No había un sistema médico tan desarrollado como el que tenemos hoy en Costa Rica. Es decir, yo casi me muero de sarampión, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden sentir esa oscuridad, pueden leer a Lutero con otros ojos, porque eso es lo que hay que entender. ¿Dónde estaba la renovación? Estaba aquí en América, no en Europa. La renovación católica siempre ha estado en América, no ha estado en Europa, ¿verdad? Y eso Juan Pablo II tuvo que reconocerlo. Por eso Juan Pablo II trató de agrupar tanto a la juventud latinoamericana, porque sabía que aquí estaba la cúspide de un cambio. Bueno, en fin. Entonces, luego tenemos el tema, este libro que se llama La Peste Negra, que nos da datos e información general sobre esta plaga, aunque le ponga así, pero bueno, aquí le pone la muerte negra en la península, el impacto de la peste,
¿verdad? Aspectos médicos, epidemia arrasa Europa. En el capítulo que puse tiene que ver con esta situación y es muy importante observar los dibujos porque no había capacidad médica. Entonces la gente se moría y no había nada que hacer, ¿verdad? Entonces, ya aquí nosotros podemos tener una estructura para la monografía. ¿Cuál es el contexto en donde el pensamiento de Lutero tuvo sentido? ¿Y cuál es la importancia de ese significado? Sin Lutero no hay capitalismo. Esa es una de las primeras cosas que hay que entender, porque para que haya capitalismo tiene que haber individualismo, es decir, el ser humano se constituye en un gestor de capital. Entonces, en las ciudades, por eso se llama la clase burguesa, las ciudades se llamaban burgos, ¿verdad? Y en los burgos la gente se organizaba de muchas maneras, pero eran productivos, ya no dependían del monasterio o del latifundio, ¿verdad? Empezaron a industrializarse poco a poco. Y ahí es donde entra el contrincante de Lutero, que es la otra reforma, la reforma que ni los católicos ni los luteranos aceptan. Tengo que levantarme un segundito. ¿Me esperan? Por favor, ya regreso a seguir grabando. ¿Ok? Thomas Münzer es solo la forma más dura de reforma en la antigüedad. Y la diferencia de Thomas Münzer es que Thomas Münzer no se alió ni a los príncipes ni a los políticos del sur con los católicos, sino que se puso al mismo nivel de las personas campesinas. Y ahí es donde está gran parte del núcleo de esta monografía, que es en un sentido contrastar la posición de Lutero con la de Münzer. Y ahí vamos a entender por qué Lutero al final no hizo una reforma, ¿verdad? La reforma radical, que es como se llama, la hicieron las personas que hoy no conocemos, entre ellas Thomas Münzer. Y por eso yo le puse a mi hijo Tomás, no Tomás de Aquino, sino Tomás Münzer, pero bueno, no le iba a poner Münzer porque eso es un apellido y es alemán, nada que ver, pero Thomas Münzer se llama Thomas Münzer, es la voz más cercana al espíritu latinoamericano que tenemos hoy. Interesante, ¿verdad? Cuando ustedes vean esos dos sermones, ahí hay que detenerse y poner una perspectiva a la par de la otra, ¿verdad? Otra vez, volvamos. El libro Grandes Pensadores Cristianos en el tema de Lutero nos da una base cronológica y nos enseña algunos de los puntos más importantes del pensamiento de Lutero. Y como Kuhn era un católico, pues él valora y pondera las semejanzas y diferencias. Pero al final, tanto Hans Kuhn como otros autores terminan validando la posición de Lutero, no la de la reforma radical. Porque, como les digo, Münzer es uno, pero hay un montón de otros, Karlstadt, bueno, es que hay gran cantidad que no ha quedado en nuestra mente hoy. Entonces, eso lleva a encontrar
en esta tensión entre Lutero y Münzer una base para el pensamiento radical de la teología de la liberación. Münzer era apocalíptico, y esto es muy importante que lo explique. ¿Quién es la persona apocalíptica? No la que ve visiones, no la que ve que todo se va a destruir. La persona apocalíptica es la que ve en el mundo presente un mundo que no ofrece sentido. Y por ende no cree en él. Ve todas las estructuras. Yo tengo este dicho de Jesús en Marcos 13 que es brillante, ¿verdad? Cuando los apóstoles vienen y le dicen, uy, Señor, ellos estaban en el templo caminando por ahí y le dicen, uy, Señor, vea qué piedras y qué construcciones. Y Jesús los saca de ahí hasta un monte, se sientan y les dice, ven todas estas piedras y estas construcciones tan lindas, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahí esa es la semilla de la experiencia apocalíptica. Pablo también. Ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión es algo. Lo que es importante es ser nueva creación en Cristo. Y de eso trata el libro de Apocalipsis, de toda la lucha humana y de Dios para la transformación en una nueva creación. Entonces, el Apocalipsis no tiene nada que ver con el fin del mundo, tiene que ver con el principio originante del mundo en Dios. Entonces, hay más apocalípticos, personas apocalípticas en una comunidad que ora junta, que es solidaria, que busca ser justa, que en un templo donde están buscando la segunda venida de Cristo. ¿Verdad? Y en ese sentido yo tendría que decir que mucha gente que habla de la segunda venida de Cristo no sabe lo que está diciendo, porque cuando Él venga va a venir con una espada y va a separar, como dice Mateo 25, a las ovejas de un lado y a los corderos del otro, y les va a decir, por cuanto tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve abandonado en la calle y no me disteis refugio. Y le dirán, ¿cuándo, Señor? Porque no lo hiciste con uno de estos mis pequeños, conmigo no lo hiciste. Esos son textos que tienen que leerse apocalípticamente. En una nueva comunidad de fe, todas las personas son valiosas. A nadie se excluye. Y eso es lo que le faltó a Lutero, porque Lutero era un monje agustino que seguía agustiniando, por decirlo así, y su pensamiento siguió siendo agustino. Para Lutero, el ser humano era una llaga purulenta, llena de pus, perdido sin el amor de Dios. Para Thomas Münzer, la experiencia de fe era la que movía a la solidaridad y al encuentro con los otros y a la lucha por tener un poquito más de madera, un poquito más de comida, menos impuestos y sobre todo, curiosamente, para evitar que los pastores de la Reforma fueran nombrados por los reyes y los príncipes, que fueran nombrados por la comunidad. Es decir, que la comunidad tuviera la capacidad de dar fe del testimonio de esas personas. Bueno, esta es la exposición. Entonces, en resumen, se toma primero a Kuhn, que es el que nos va a dar la estructura lógica. Después ponemos el contexto con historia de la Reforma y la peste negra. Y luego ponemos a dialogar a Lutero con Münzer. Y podemos ver qué es lo que defiende contextualmente la lucha de Münzer y qué es lo que defiende Lutero. Ahí es donde está el kit del asunto, ¿verdad? Ninguna idea surge de la simple
¿cómo decirlo? De la simple ocurrencia. Decía Mao Zedong, el revolucionario chino, las buenas ideas no caen del cielo, provienen de la práctica social. Entonces, las ideas de Lutero, las ideas de Agustín, las de Tomás de Aquino, todas vienen de las prácticas sociales de cada uno. Bueno, ahora dejo abierto el debate. Voy a parar la grabación porque si no se hace enorme y luego para que conversemos.